¿Quién era el representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia durante estos sucesos? El actual ministro de Economía del presidente Lazo. Claro, Simón Cueva Armijos. Bolivia vivió unos años muy difíciles a inicio de este milenio, porque nunca como antes se entregó al neoliberalismo rampante. Se privatizó una parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, se privatizó la empresa de ferrocarriles del Estado, la empresa de electricidad, las telecomunicaciones, el OID aéreo boliviano, la empresa estatal de aviación, la empresa metalúrgica Vinto y así. Y esto venía trayendo una cantidad de resistencia dentro de Bolivia. Y el 9 de febrero del 2003, el gobierno de Sánchez de Lozada, siguiendo la recomendación, que no es recomendación sino imposición del Fondo Monetario Internacional, metió lo que se dio en llamar en la historia boliviana, así lo llaman, no es un invento mío, el impuestazo, que era un impuesto que pretendía gravar con un 12.5% de sueldo a los trabajadores, y una medida que afectaba al 95% de los obreros asalariados. Entonces, un tema gravísimo. La Central Obrera Boliviana convocó a un paro, la Confederación, incluso aquí hay un dato que importante, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia resolvió solicitar a González Sánchez de Lozada, el presidente boliviano, que revierta el proyecto de ley. Acá no, acá los empresarios no entienden de que hay que vivir en paz para que puedan ellos incluso caminar en la calle. Las universidades del país se declararon emergencia. Luego vino la toma de la Plaza de Murillo, luego se rebeló la policía, se enfrentó con el sector militar. Y aquí hay un tema que es importante verlo, porque nunca hay que perder de vista la historia. Sánchez de Lozada, que era lo contrario de un PhD, era un HDP. Gobernaba gracias a una coalición con el movimiento nacionalista revolucionario y el movimiento de izquierda revolucionario. Y hacía todos estos tipos de cosas. Y salta una protesta de Padre y Señor Nuestro. Como era de costumbre y está pasando hoy con Colombia exactamente lo mismo. Con el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II, el presidente de los Estados Unidos, el secretario de la ONU, se pronunciaban por el diálogo y la paz. Oye, pero ¿qué diálogo con semejante decretazo? ¿Con qué diálogo después de las travesuras que venía haciendo Sánchez de Lozada? La OEA atribuyó la responsabilidad a la Policía Nacional porque se rebeló. No, señor, era el impuestazo lo que movía al pueblo. Y ahí se comienza a hablar de un concepto que es bueno tomarlo en cuenta en términos políticos. En Bolivia comenzaron a hablar de la otra Bolivia, de esa Bolivia que la gente no quiere verla, la Bolivia empobrecida, porque solamente se ve la Bolivia de los grandes empresarios. Santa Cruz. De Santa Cruz, de todo ello, la otra Bolivia. Entonces, el Fondo Monetario, de pronto se le ocurre el 4 de abril de 2003 dice que había desaconsejado al gobierno boliviano aumentar este impuestazo. O sea, qué sinvergüenzas. Y el presidente de la República, cuando ya pasó, porque el presidente tuvo que retirar el proyecto de ley para salvarse y mantenerse unos meses más, porque terminó cayendo igual. Por si acaso, esta protesta fue tan grande que dejó un saldo de más de 30 personas muertas y más de 200 heridos. Y entonces, ante el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional, Gonzalo Sánchez de Lozada dijo en una comparecencia televisiva, el FMI, Fondo Monetario Internacional, persistía en el gasolinazo o en el impuestazo. O sea, o me subes los impuestos a los combustibles o me pones este impuesto. Así de sencillo, o sea, la presión al cuello. Entonces, con esto se salva, pero esto queda claro que fue el Fondo Monetario Internacional el que presionó por el impuestazo y también presionó por las privatizaciones. Entonces viene la pregunta, que la gente no termina de ver y me hacen unos comentarios de llorar. ¿Quién era el representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia durante estos sucesos? El actual ministro de Economía del presidente Lazo. Claro, Simón Cueva Armijos. Entonces, ¿quién presionó al gobierno de Bolivia para que se tomen estas medidas? Es la persona que está designada. Y el diario El Expreso, o el Telégrafo o El Expreso, no recuerdo. Ahí me quedo por cuando dudo. Pero uno de los dos dijo en esta semana
que el ministro tiene un pensamiento de centro-izquierda, el ministro de Economía. Permíteme reírme. O sea, un caos. Luego, pero el Fondo Monetario estuvo allí porque el representante del Fondo Monetario en Bolivia, desde 1999 hasta el 2006, fue Simón Cueva Armijos. Y recuérdate el segundo apellido. Y te acordarás de la tía. Claro, de la tía. Claro, entonces de hoy en adelante yo cuando hable voy a referirme al sobrino. Al sobrino. Porque él por eso llegó al FMI y luego se vinculó. Después fue consultor del Banco Mundial, del BID, de la CAP, de la OEA, del FLAR, de la USAID. Entonces no es que es un angelito, que por ahí aparece Simón Pachano y un montón de gente como que dicen que con este hay una oportunidad. Gonzalo Sánchez de Lozada se mantuvo en el país, se mantuvo en el poder hasta el 17 de octubre del 2003. Y vino otra arremetida enorme por más medidas económicas, donde hubieron 68 personas muertas. 68. Recuérdate que en el Ecuador en octubre del 2019 hubieron 11. Y hoy en Colombia hay un poquito más de 30. En Bolivia hubieron 68 en octubre del 2003. Y más de 400 heridos. Y allí lo obligaron a dimitir a Sánchez de Lozada. Y todavía se siguió quedando Simón Cueva al frente del Fondo Monetario Internacional en Bolivia. Entonces, primera cosa que espero que no se olviden. No se olviden, porque el ser humano traga nomás cualquier cuento, ve una declaración media rara y ya están en cualquier cosa. Pero viene lo siguiente, pues. Y de esto hay mucho material. En el año anterior publica un estudio que es largo, Simón Cueva Armijos, que él pertenece a un grupo que se llama TNK Economics, con Selin Osyurt. Se llama 20 años de dolarización oficial en el Ecuador. ¿Una bendición o una maldición? Ya, por allí comencemos. O sea, él está planteándole al Ecuador en el 2020 si la dolarización es una maldición o es una bendición. Entonces, vamos a ver cómo piensa el ministro actual que va a ser de Economía con Lasso respecto de la dolarización. Sueldos. Voy a tomar varias frases que son textuales de su texto, obviamente está traducido del inglés al castellano, porque el texto original está en el inglés. Dice, ¿por qué la dolarización? Dice, voy a transcribir textualmente lo que él dice. No son palabras mías, y son varios párrafos. Al adoptar la dolarización total, el Banco Central renuncia casi completo al instrumento de política monetaria. Entonces, clarito, o sea, no tiene un instrumento de política monetaria. ¿Qué se llama? Un instrumento para devaluar la moneda. Para que cuando no tienes sucres, devalúas la moneda, emites más sucres y sales del problema, pero empobreces al pueblo. Luego dice que hemos perdido el señoreaje, porque pagamos un dinero por la emisión, por utilizar la moneda extranjera. Otro punto negativo para mantener la dolarización. Otro dice, el mecanismo de ajuste de choque de una economía dolarizada es muy diferente al de una economía con su propia moneda. O sea, es mejor tener propia moneda. La dolarización, dice, impide que el país utilice un mecanismo de ajuste para influir en los movimientos del tipo de cambio y penaliza la competitividad. En los países que emiten su propia moneda, el tipo de cambio se deprecia luego de un choque negativo, lo que induce a un cambio en los precios relativos y favorece la producción interna y las exportaciones. O sea, es mejor tener moneda propia. Moneda propia para favorecer las exportaciones. Por el contrario, dice, en una economía dolarizada, el tipo de cambio ya no funciona como amortiguador y la actividad económica tiene que absorber todo el impacto de choques externos, o sea, la competencia internacional con los productos. Al ser un país oficialmente dolarizado, Ecuador no tenía poder de devaluar su moneda. Más claro no canta un gallo para ganar competitividad frente a sus principales competidores. ¿De qué lado pasa Simón Cueva? En una economía totalmente dolarizada, que no tiene posibilidad de influir en el tipo de cambio, plantea las siguientes soluciones alternativas, de las cuales la que más me interesa es esta. Pero siéntate bien, Cintia y Washington. Plantea como primer mecanismo de solución alternativa si se mantiene la dolarización un ajuste a la baja de los salarios, los márgenes de ganancia, es decir, lo que él llama la devaluación interna. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, baja los salarios,
inicialmente bajando las horas de trabajo, lo que sea, pero baja los salarios. Ya voy a explicar un poco de esto. Luego dice, es importante destacar que reducir los salarios nominales y ajustar a la baja los precios internos solo sería posible en economías de mercados laborales y de productos flexibles. O sea, quiere mercados laborales flexibles. Sin embargo, en Ecuador la rigidez laboral es bastante alta. Y habla del sistema jurídico laboral del Ecuador, dice un contrato laboral de talla única, altos costos de despido, la movilidad laboral es limitada y los aumentos de salario mínimo del sector durante la última década fueron mucho más altos que las mejoras de la productividad. Entonces viene el tema. Es el ministro que le va a decir a Lazo que suba $500 el salario mínimo. Wow. Luego dice, en las partes más importantes, Sí, lo leí. Ecuador no logró atraer grandes entradas de inversión extranjera, directa, y capturar liquidez internacional a través de su sector bancario. O sea, clarito, o sea, es un tipo pro inversión extranjera, no pro inversión nacional como manda el artículo 339 de la Constitución. Luego dice, es cierto que en Ecuador la dolarización completa exacerbó la vulnerabilidad a los choques externos como ajustes nominales del tipo de cambio y la creación de dinero ya no eran choques posibles. O sea, por eso plantea flexibilizar en otra parte los mercados laborales y de productos para permitir ajustes relativos de precios mediante devaluación interna. En general dice, quejándose del pasado, antes de dar un paso de política monetaria tan radical, los países deben evaluar cuidadosamente su capacidad para hacer frente a los desafíos específicos que surgirían del abandono de su propia moneda. Entonces viene la pregunta, ¿de qué lado está? ¿Está del lado de la dolarización o está del lado de la no dolarización? O sea, le apesta tener que en el Ecuador se tenga que pagar salarios dignos porque nos falta competitividad en el mercado internacional. Pero se olvida de un tema que es importante, porque démosle la razón en el 50%. Si siguen creciendo los salarios a niveles altísimos, mientras más se acerca la canasta familiar, más se dispara la canasta familiar. Pero entonces, ¿cuál es la solución, Simón Cueva Armijos? Cuando hay esto es control de precios. Control de precios que no hay, pero ¿cómo va a haber en un régimen neoliberal? No hay control de precios. Porque si hubiera control de precios, que debe haber, porque ese es el papel del Estado, el papel de regulador, de control y de sancionador. Tiene que haber control de precios. Entonces, ahí sí aguanta el salario. Pero como no hay control de precios, sueltan a las empresas y a los comerciantes que vengan a lo que les dé la regalada gana. Entonces, es imposible mantener el sistema, pero ya se ve que la única herramienta que él quiere utilizar prácticamente es bajar salarios si se mantiene la dolarización, lo que él llama devaluación interna. Claro, devaluación, que es lo mismo que si se mantendría el pago de salarios en moneda local, pero como se devalúa la moneda, va perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, ese es el ministro que está nombrado. Ese es el ministro que está nombrado, el sobrino. Y que la gente está en la luna sin darse cuenta a quién escogieron, a quién vieron y quién es el que se viene. Mientras Lazo le dice al país que la dolarización se va a mantener. ¿Cómo se va a mantener con este tipo de cosas? Pero viene más empobrecimiento. Porque lo que viene, quieren resolver el problema recortando los salarios más allá de donde están. No subiendo a los $500, sino recortando los salarios. Pero viene el tema, ¿qué se va a contradecir de lo que dijo? Yo tengo el documento enterito. Este y otros documentos más. Yo tengo el documento enterito, de tal manera de que se va a dar retro de este tema y va a decir, yo no dije. ¿Cómo que no dije? ¿Cómo que no lo dije? El documento tiene 50 páginas, está escrito en inglés y lo tengo yo. O sea que aquí no es que no dije, está clarito. No, y lo dijo en una... Bolivia, claro. Su papel en Bolivia y su pensamiento sobre la dolarización es muy claro.